Bienvenidos a nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Hoy es 10 de diciembre, gracias a Dios. Los días no se detienen, vamos avanzando a una gran velocidad. El 2023 se está yendo a la historia, pero hasta aquí Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, pero hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Qué alegría nos da entonces que ustedes nos puedan acompañar en este momento de estudio de la palabra de Dios. El título para este día es Misión a regiones más alejadas. Misión a regiones más alejadas. Dice nuestra lección que Jesús partió con sus discípulos de Genezaret, y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Les voy a decir algo que sorprende aquí. Dice la Biblia que Jesús se fue de Genezaret a Tiro. Y a propósito de eso me puse a revisar cuál era la distancia entre Genezaret y Tiro. Y saben que de Genezaret a Tiro había aproximadamente 110 kilómetros. 110 kilómetros. Y de Tiro a Sidón había más o menos unos 40 kilómetros. Es decir, Jesús tuvo que recorrer más o menos unos 150 kilómetros para llegar a los límites de Tiro y Sidón. ¿Cómo la ven? Nosotros vivimos aquí en las Chuapas. Nosotros vivimos aquí en las Chuapas. Estamos hablando que 150 kilómetros debe ser como de aquí hacia, casi Catemaco, probablemente. Está lejos. O sea, 150 kilómetros. Jesús tuvo que caminar, Jesús tuvo que recorrer para poder cumplir un objetivo definido que tenía para sus discípulos. Imagínese, por favor, usted este punto importante. 150 kilómetros. Un saludo cordial para nuestros amigos, para nuestras hermanas que nos acompañan en YouTube. Usted también nos puede ver, nos puede seguir en YouTube. Allí nos puede acompañar en este estudio de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué llevó a Jesús? ¿Qué llevó a Jesús de Genezaret o de Galilea hasta Tiro y Sidón? ¿Qué lo llevó? Pues este viaje fue un viaje de estudio. Fue un viaje de estudio para que los discípulos aprendieran cómo tratar no solamente a los de su ciudad, sino también para que ellos aprendieran cómo tratar a la gente que no son de su ciudad. Fíjense ese punto importante, mi familia, que Jesús les iba a enseñar no solamente cómo tratar a los de su barrio, no solamente cómo tratar a los que te conocen, a los que los conocían, no, los iba a llevar a un estudio de campo, es decir, los iba a llevar a un estudio más alejado de su zona de confort. De hecho, nuestra lección de escuela sabática lo llama urbanitas. Jesús iba a enseñar a los discípulos cómo tratar a los urbanitas. Eso quiere decir cómo tratar a las personas que viven en las grandes ciudades. Para eso, para entrar en el contexto de quiénes eran los de Sidón, quiénes eran los de Tiro, la lección nos plantea que debemos o debimos haber leído Jueces 3, 1 al 6, Primero de Reyes 5, 1 al 12 y 11, 1 al 6, igual de Primero de Reyes. Y en nuestra lección viene el resumen de lo que trató esos textos. Para empezar, Jueces 3, 1 al 6, vemos que Dios utilizó a estos pueblos antiguos para poner a prueba la fe de los israelitas. Lamentablemente el pueblo de Dios tampoco pasó esa prueba, al menos en este caso. Es que Jueces capítulo 3, 1 al 6 dice, menciona qué ciudades dejó Dios para que el pueblo de Israel pudiera ser puesto a prueba, a ver si iban a ser fieles a Dios, a ver si iban a buscar el rostro de Dios. El pueblo de Israel fue dejado precisamente, el pueblo de Dios
tuvo que lidiar con estos pueblos, las 5 ciudades principales de los filisteos, los cananeos. Dice la Biblia que aparte de muchas razones, dice la Biblia que fueron dejados para que ellos aprendieran también asuntos sobre la guerra. ¿Por qué? Porque en este caso, la nueva generación que iba a vivir en Canaán no sabía nada sobre la guerra. Eso es interesante. No sabía nada sobre la guerra. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que ellos estaban viviendo solamente la época dorada. Ya no había guerra, ya no había problemas. Entonces Dios decidió dejarlos como una prueba. Es decir, las guerras no eran necesarias a menos que el pueblo se alejara de Jehová nuestro Dios. Y la Biblia dice que ellos no pasaron la prueba. En el versículo 6 dice, y tomaron de sus hijas por esposas y dieron a sus hijas a ellos y sirvieron a sus dioses. Entonces, estos paganos que eran los de los filisteos, los cananeos, los de Tiro, los de Sidón, fueron dejados precisamente para poner prueba al pueblo de Israel. En Primero de Reyes 5, 1 al 11 encontramos la historia de Salomón. Encontramos la historia de Salomón. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, podemos ver que Salomón hace pactos, hace negocios con el rey de Tiro, que era el rey Irán. Y allí hacen lazos económicos, hay beneficios mutuos y el problema aquí no solamente es que ellos reciben beneficios mutuos, el mayor problema lo encontramos nosotros en que lamentablemente, óigame bien, lamentablemente Salomón empieza a casarse con una princesa que era Sidón. Ese es el problema aquí, que Salomón se compromete sus principios y se casa con una mujer, una princesa de Sidón. Y dice la Biblia, lamentablemente, voy a darle lectura a ese texto, que es lo que plantea la Biblia, lamentablemente, dice la Escritura en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 6. Miren lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Interesante. Pero el versículo 5, 11:5 dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, diosa de los sidonios. Observen, por favor, que Salomón no solamente se casó con esta princesa, sino que empezó también a adorar a su Dios, al Dios de los sidonios. En este caso, su Dios era, en el versículo 6, dice que en el versículo 5, perdón, Astoret, ese era el Dios de los sidonios. Entonces, Salomón no pudo tampoco pasar la prueba. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios. Ahora bien, después de este resumen, nuestra lección plantea lo siguiente. Dice lo siguiente. Sin embargo, a pesar de su historia de paganismo e idolatría y de su influencia negativa sobre la nación elegida, ojo, Jesús llevó a sus discípulos a estos lugares. De esta manera los inició en la misión urbana transcultural, al confrontar sus prejuicios e intolerancia y ejemplificó para sus seguidores la misión urbana integral a todas las culturas y nacionalidades. Miren aquí un tema importante, mi familia. Miren aquí un tema importante. Jesús les iba a enseñar que no solamente los judíos tenían derecho a la salvación. Escúchenme bien. Jesús les estaba enseñando a sus
discípulos que no solamente los judíos tenían derecho a la salvación, no, tenían derecho a la salvación todos los seres humanos, fueran judíos o no judíos, fueran creyentes en Dios o no creyentes en Dios, todos tienen derecho a la salvación. Eso era lo que Jesús quería enseñarles. Y lo más sorprendente de todo, familia, lo más sorprendente de todo es que hay personas en las grandes ciudades que no conocen las grandes verdades del amor de Cristo Jesús. Por increíble que parezca, hay personas en las grandes ciudades que no conocen nada sobre Dios. Es más, ni han escuchado la palabra de Dios, ni han escuchado la palabra Dios, ni han escuchado la palabra Jesús, ni han escuchado que Jesús viene pronto, ni han escuchado nada sobre la ley de Dios, ni han escuchado nada sobre el sábado. Hay personas en las grandes ciudades que no saben nada, pero nada sobre Dios. No saben que existe una Biblia. Por increíble que parezca, mi familia, ¿por qué creen que les digo? Y los invito constantemente a que ustedes compartan las transmisiones. Por eso les invito, ustedes saben que compartan la transmisión, compartan la transmisión, compartan la transmisión. ¿Por qué? Porque hay personas que nunca han escuchado el amor de Dios. Miren, en Nanchital no es una ciudad grande. Sin embargo, es una ciudad donde llegan personas de distintas ciudades, distintos lugares. Y en Nanchital teníamos un vecino, era un matrimonio joven. Y saben que un día empecé a conversar con ellos, empezamos a estudiar la Biblia con ellos, y les voy a decir algo que a mí me dejó pasmado. Yo les empecé a decir que Jesús iba a venir pronto, que Cristo iba a venir pronto. Y me dice, yo no sé nada de eso. Nosotros nunca habíamos escuchado que Jesús iba a venir. No sabíamos que Cristo iba a venir. O sea, no habíamos escuchado nada sobre eso. Y les empecé a decir, ¿ustedes nunca han escuchado que debemos guardar el día sábado? Y me dijo, no, nunca hemos escuchado que Jesús va a venir y tampoco hemos escuchado nada sobre el sábado. Yo dije, ¿qué? Pues ¿de dónde son ustedes? ¿De dónde vienen? Y nos dijeron, nosotros venimos de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. La Ciudad de México es grandísima, hay millones y millones de personas. Nunca han escuchado sobre la segunda venida de Cristo, nunca han escuchado sobre el día sábado, nunca han escuchado sobre nada que tenga que ver con Cristo Jesús. Mi familia, no es mentira entonces cuando yo les digo a ustedes que compartir una transmisión puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Miren, por ejemplo, ayer mi primo, se llama Uriel, está colportando, él estudia y él está colportando en Campeche. Él está colportando en Campeche, en una ciudad que se llama, te les voy a decir cómo se llama. Yo nunca había escuchado esta ciudad. Se llama Sabancuy, en Campeche. Sabancuy, en Campeche. En esta ciudad está colportando mi primo. Y me dice, primo, ¿qué crees? Aquí en Campeche hay, dice, me encontré con unos fans de usted. Y digo, ¿dónde estás? Sabancuy. ¿Dónde es eso en Campeche? Yo no conozco, nunca he ido a Campeche. No conozco a nadie de Campeche. ¿Y cómo es que me conocen allí? Porque alguien le dio compartir a una transmisión. Y entonces, hasta allá me conocen. Es más, yo nunca he ido a República Dominicana, ni a Guatemala. Pero alguien compartió la transmisión y ustedes hoy día están aquí. Por eso cuando yo les digo, les dije el día de ayer, señores, compartamos la transmisión. Yo no quiero que ustedes me hagan famoso, yo quiero que hagamos famoso a Cristo Jesús y su mensaje de salvación. Que podamos nosotros compartir con otros un mensaje de esperanza, de consuelo. Mi familia, insisto, no tenemos idea de lo que puede hacer una transmisión en la vida de una persona. No tenemos idea, mi familia.
Usted tan solo le da compartir a una transmisión y Dios se encarga de lo demás. Entonces a esta familia, a estos vecinos, les empezamos a hablar sobre el amor de Cristo Jesús, sobre la segunda venida, sobre el día sábado. Nosotros salimos de Nanchital, pero el mensaje de salvación, la verdad sobre Cristo Jesús, quedó impregnada en la vida de ellos. Oh, mi familia querida, tenemos una gran misión que hacer, que compartir. Hablemos a otros de la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Hablemos a otros del amor extraordinario de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga en este día. Que Dios los acompañe en este día. Saben, quiero invitarlos para que me acompañen hoy, más o menos. Yo sé que ustedes van a estar en su semana de gratitud también, pero quiero invitarlos. Si usted no va a poder ir esta semana a su templo, los quiero invitar para que me acompañen a la semana de gratitud. Estaré transmitiendo, si Dios nos permite, más o menos, porque no tengo un horario definido, a las 6:25, 6:30 de la tarde. Los invito para que nos acompañen a esta semana de gratitud. Acompáñenme. Y si no lo puede ver en vivo, le invito para que lo pueda ver en la repetición. Cuídense mucho, nos veremos hoy por la tarde y toda esta semana, más o menos 6:25, 6:30 de la tarde, para disfrutar los temas, las reflexiones de la semana de gratitud. Nos veremos. Gracias, soy su amigo Nemorio Machucho González y siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.